Hola amigos, bienvenidos a esta segunda sesión de Seminario de Emprendimiento. Ya tuvimos la primera oportunidad de compartir algunas reflexiones y ahorita vamos a entrar en esta segunda parte. Y quiero que sepas que nuevamente que para mí es un gusto tremendo poder estar aquí acompañándoles. Me hace muy feliz el poder darle continuidad a este tema. A mí particularmente me apasiona mucho este tema de las empresas y los emprendedores. Es algo a lo que me he dedicado estos últimos casi 30 años de carrera. Te quiero recomendar hoy que tengas papel y lápiz a la mano para que tomes nota de algunos tips y sobre todo preguntas. Hoy vamos a estar compartiendo algunas preguntas de reflexión que básicamente lo que queremos es que esté como removiendo allí en tu simiente esa semilla que, como decíamos la vez pasada, Dios sembró en ti, Dios colocó en ti y en mí para que nosotros podamos ir y desafiarnos en fe a ir a otro nivel. La vez pasada hablamos de ser autoempleado, de ser emprendedor y de ser empresario, y todo esto surgió hablando de la manera como Dios nos creó a nosotros. Y una de las cosas que siempre me gusta mucho también conversarle a la gente es que cuando el Señor nos hizo, colocó en nosotros un tremendo potencial. Y ese potencial lo hizo Él pensando no en la individualidad, sino en una colectividad. ¿Ok? Y parte de eso tiene que ver con los dones y los talentos que el Señor puso en ti y que puso en mí. Y pareciera a veces cuando hablamos de dones y talentos que es una cosa como mística, complicada, entonces hay muchos test de evaluación de talentos. Yo, bueno, he visto muchísimos y he trabajado en ellos, pero he aprendido una cosa muy sencilla para poderlos identificar, tus talentos y tus dones, y tiene que ver con eso que tú haces, que te gusta mucho hacer, que casi que lo harías gratis, que es un deleite y un disfrute. Hay personas que han levantado tremendos negocios a partir de sus hobbies, a partir de esas actividades que para ellos eran como recreativas, eran como de disfrute, y resulta que eso lo han trasladado y han visto oportunidades afuera para poder llevarle un beneficio a otros, pero también poderse beneficiar ellos, ¿no? Y esto, la invitación a la que te quiero hacer hoy es a que evalúes eso. El seminario pasado cerramos diciendo así, o sea, evalúa cuáles son esos dones, esos talentos, qué es aquella cosa que te gustaría hacer. Como me dijo a mí una persona una vez, eso que te gustaría hacer y que tú pagarías por hacerlo. Entonces, no sé si esa pregunta te la has hecho, pero yo te invito a que te la hagas hoy. Entonces, la vez pasada hablábamos del tema del empresario. Finalmente decíamos que un empresario es una persona que está dispuesta a correr riesgos, a invertir, pero hay una característica especial, y es que los empresarios son empresarios porque han tenido la capacidad de construir un sistema, una cosa que va mucho más allá del esfuerzo unipersonal o el esfuerzo que haga un pequeño grupo de personas. Entonces, yo te quiero compartir hoy un planteamiento que leí hace años y que creo que está muy vigente todavía, que tiene que ver con la visión celular en los negocios, así como lo escuchas. Se llama la visión celular en los negocios. Y el planteamiento que hace estos autores, que creo que era del Instituto de Investigaciones de Massachusetts, ellos decían que hay como 3 etapas o 4 etapas, yo diría 4 etapas, vamos a agregarle una cuarta, a la creación de negocios, ¿ok? Hay una primera etapa que es la etapa unicelular, así como vemos a los organismos vivos, ¿verdad? Que todo comenzó por una célula. Entonces, esta célula es como la formación más simple, la más sencilla de ese organismo. Y en un negocio, cuando nosotros lo podemos ver, encontramos allí el proceso productivo o el proceso de operaciones en caso de que no sea una fábrica, no hay un producto de manufactura como tal, sino que sea un servicio que se genera, ¿no? Entonces, este proceso productivo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú en tu casa haces panes, haces tortas,
o que tienes un servicio de transporte. ¿Tu proceso productivo cuál es? Bueno, la elaboración de los panes o brindar ese servicio de transporte. Porque a lo mejor ese es tu talento, ese es tu don. Allí están los recursos que tú decidiste invertir, arriesgar para poder hacerlo. Entonces, todo negocio comienza por eso. Comienza porque haya una persona que decidió empezar a ofrecer algo, vio una necesidad, vio la oportunidad. Por eso te decía que hay que ponerse los lentes, los nuevos lentes. Yo recuerdo hace varios años aquí en Venezuela tuvimos una situación donde habían colas interminables para comprar pan, cualquier producto de la panadería, eso era una cosa muy tremenda. Y entonces de repente empezó a emerger una oferta de panes artesanales ricos y exquisitos. Hoy día me gusta mucho. De hecho, yo fui de las que aprendió a hacer pan. No lo hago para vender, pero sí hago pan en mi casa, aprendí. Pero hay personas que fueron más allá porque les encanta la cocina, les gusta hacerlo. Y entonces hoy día viven de ese negocio de hacer pan. Entonces, ese proceso productivo de hacer tus panes dulces de coco o hacer tus postres, tus tortas, ese proceso productivo es lo que es esa primera célula. Entonces, allí empieza a emerger muy tímidamente el cliente que va a disfrutar de ese pan o los clientes a los que les vas a hacer ese servicio de transporte. Que esos clientes normalmente son tus primeros relacionados, son tus amigos, es el vecino, es el que conoce que tú conoces. Activas una cosa poderosa que se llaman las redes, ¿ok? Las redes son las conexiones, tus relaciones. Y entonces allí cuando te digo que empieza a emerger tímidamente es porque tú no vas a buscar a los clientes, sino que riegas la voz y de repente los clientes te empiezan a buscar a ti. Pero ahí tienes la primera célula, que es la célula de producción. Esa célula necesita ser cuidada, trabajada, refinada. ¿Refinada de qué manera? Ese sistema productivo, tú tienes que procurar siempre mejorarlo, hacerlo lo más eficiente posible. Porque a veces en el proceso productivo, en ese primer proceso, es que se van los grandes costos de la fabricación de ese producto, de la entrega de ese servicio. Y de costos y eso podemos hablar después en otro seminario, ¿no? Que es muy importante el tema de los costos. Pero lo que te quiero decir es que tu proceso tiene que ser impecable. Si tú, por ejemplo, fabricas panes, tú no puedes fabricar el pan de una manera hoy y otra mañana. Tú tienes que tener una receta, unos ingredientes, unas proporciones. Parte de la clave de los servicios que permanecen y que siguen siendo atractivos es que se estandaricen y que siempre el cliente los reciba de la misma manera o mejor, pero nunca para empeorar la calidad. Entonces, la calidad en la producción es sumamente importante. Entonces, esa es tu primera célula. Luego aparece la segunda célula que viene además de manera natural. Habíamos hablado que los clientes te empiezan a buscar a ti, pero ahora tú vas a ser más proactivo. ¿Por qué? Porque la segunda célula que aparece es la célula del proceso comercial, el proceso de ventas ya mucho más depurado, más alineado, más limpio, y el proceso de promoción, de mercadeo, de dar a conocer tu producto. Bueno, porque todo negocio es para crecer. Yo no conozco un empresario que no diga, no, quiero crecer en el mercado. Entonces tú vas a comenzar ya a expandir y quizás ya no vas a vender solamente en esa comunidad donde estás tú, sino que te van a empezar a pedir. Vas a tener otras personas que van a estar pidiéndole. Fíjate, no es lo mismo hacer servicios, digamos, unipersonales, sí, a cualquier persona que esté por allí, a hacerle servicios o entregas de productos cuando son clientes corporativos. No sé si ves, o sea, no es lo mismo trabajarle a una persona que hacerlo para una organización. Porque las organizaciones normalmente van a demandar un nivel de orden dentro de tu negocio. Te van a pedir que si registro de proveedores, te van a pedir que esté formalmente creado, ¿no? A veces las personas cuando quieren crear un negocio lo primero que piensan es el registro mercantil y todas esas cosas que son importantes y nosotros tenemos que tener orden para hacer las cosas. Pero el nacimiento de un negocio comienza sin todas esas cosas. Comienza con esa célula productiva. Ahora, cuando se le une a la segunda célula, que es la del proceso comercial,
¿Cómo haces para crecer, que crezca tu cartera de clientes? Entonces ya se empieza a ser un poquito más compleja, ¿sí? Entonces es cuando tú de repente, si tú eres la que produce los panes o eres el que estás manejando el carro, a lo mejor necesitas a alguien que comience a tocar las puertas y a buscar de manera proactiva esos clientes. Ya quizás no lo puedas hacer solamente tú, sino que busques a un vendedor. Muchas veces los emprendimientos se paran por la dificultad y la desconfianza que tienen los emprendedores de poder buscar esos colaboradores. Entonces aquí estamos hablando de que comience a emerger un equipo. Siempre estos grandes negocios siempre han comenzado como empresas familiares, ¿sabes? Entonces está la esposa, está el esposo, están los hijos, el sobrino, el tío, no sé qué. Y entonces allí comienzan a aparecer roles, las funciones de cada uno. Y entonces, oye, se va haciendo complejo. Pero como hablamos en el seminario pasado, el Señor nos da la sabiduría, ¿verdad? Y tenemos que ser sabios para ver dónde puedo buscar esas competencias. Porque a veces queremos hacerlo todo nosotros. Y ese es un gran enemigo para que crezcan los emprendimientos. Querer hacerlo todo uno. El hombre orquesta. ¿Ok? Hay otros que también tienen dones y talentos y han sido formados para poderte apoyar. Entonces, segunda célula. La célula de proceso comercial. Ahí hay mucha tela que cortar en el proceso comercial. Tienes todo el tema del marketing, cómo haces para vender. Hoy día se usan las redes sociales, pero de una manera impresionante. Yo creo que nunca antes fue tan fácil vender como ahora. Sin embargo, ¿cómo haces para diferenciarte dentro de ese mundo, bueno, tan lleno? Porque si tú no eres la única que hace los panes, o lo único que hace el transporte, lo único que tiene venta de productos de alimento o cualquiera que sea la naturaleza. Hay muchísima gente haciendo eso. Pero no te enfoques en la competencia, sino enfócate en cómo tú puedes destacar y cuál es el valor diferencial que tú vas a ofrecer. Eso también forma parte del proceso comercial. ¿Ok? Entonces eso es todo un mundo. Pero vamos a ver la tercera célula, que es para que entonces tu negocio se convierta en un organismo tricelular, que es el proceso administrativo, el proceso financiero, y por allí le entra también el proceso legal. ¿Te acuerdas que te decía que hay que tener cierto orden? Porque a lo mejor las personas naturales no te van a exigir mayores cosas que de repente un permiso sanitario, ese tipo de cosas, pero cuando le empiezas a vender a empresas, a otros organismos, entonces ya te empiezan a demandar otros elementos de formalidad. Entonces ya no es solamente el que produce, ya no es solamente vender, sino que necesitas ese soporte. ¿Cómo haces los pagos? ¿Cómo haces las compras? ¿Cómo manejar las cuentas bancarias? El pago de impuestos. Estar al día con todos los requisitos que te pide la alcaldía, la gobernación, los distintos organismos reguladores de las actividades productivas. Pero no. Bien, entonces la tercera célula que aparece ya para que este organismo se empiece a hacer un poquito más complejo todavía es la del proceso administrativo y financiero, ¿sí? Que tiene que ver inclusive con estos procesos de formalidad legal que hace rato te estaba compartiendo, que tiene que ver con el registro mercantil y toda aquella cosa, con la entidad jurídica en sí de tu negocio, ¿verdad? Entonces, aquí ya estás quizás necesitando otras competencias, otros conocimientos que se van a ir adosando a tu negocio. Ahora, el no permitir que esto ocurra, el no estar atento a cuando llegue la necesidad de que tú pongas orden en esto, es lo que hace que muchas veces muchos negocios no crezcan saludablemente, porque hay que tener salud financiera, ¿sí? Pero también hay que tener salud en cuanto a los elementos regulatorios, porque mira, entonces aquí necesitas cuáles son los requisitos que te pide la alcaldía, la gobernación y los distintos organismos que regulan la actividad empresarial del sector donde tú te encuentras, ¿ok? Pero nuevamente, todo eso no lo tienes que hacer tú. Para eso hay otras personas que tienen también esos dones, esos talentos que Dios le ha puesto. Y emerge un elemento que es transversal a todos los negocios, que es el liderazgo. ¿Por qué el liderazgo? Bueno, porque una de las características que desarrolla este empresario
y desarrolla todo empresario de éxito es su capacidad de liderazgo. Y aquí me gusta muchísimo porque por lo menos nosotros sabes que aquí en el Centro Cristiano de Caracas siempre nuestros pastores nos están hablando el liderazgo, y todo lo que nosotros hacemos es para desarrollar esa capacidad de liderazgo. Entonces tú y yo tenemos esa materia prima y ya lista, ¿ok? Porque las competencias de liderazgo son competencias transversales a toda actividad humana y son genéricas para todo el mundo, cualquiera que sea la actividad que tú hagas. Entonces, volvemos. Tenemos la primera célula, que es la del proceso productivo, luego se vuelve un organismo bicelular porque está el proceso comercial, el proceso de ventas, ¿verdad? Luego viene el organismo tricelular porque emerge el proceso administrativo y se hace ya un organismo más complejo. Entonces ya no es el organismo tricelular, sino que ahora tenemos un organismo pluricelular porque comienzan a aparecer también otros procesos, quizás de otra índole, de otra manera que antes no había. Por ejemplo, el proceso comercial se divide, no es lo mismo mercadear que vender. Son especialidades diferentes, se parecen, pero son diferentes, se complementan. Puede emerger en tu proceso de producción un proceso de calidad, ¿ok? Que esté demandando para que tu producto, tu servicio mantenga ciertos estándares en el mercado, ¿sí? Aparece el proceso estratégico como una capacidad fundamental hoy día que todo negocio debe desarrollar para que puedas permanecer, para que puedas ser sostenible, ¿ok? Entonces no se trata solo de tener salud financiera, necesitas tener salud estratégica, necesitas tener salud en tu negocio, salud operativa, salud productiva, salud reglamentaria, de regulación. Aquí quiero hablarte de un versículo que está en la palabra que me gusta muchísimo, que es 1 Corintios 14:40, que dice: pero asegúrese de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios de orden y por eso es que muchos emprendimientos mueren en su fase de desarrollo y no terminan de desarrollar su potencial porque nos falta la capacidad para poner las cosas en orden, ¿ok? Entonces, en este momento, con esto que hemos estado conversando, quiero invitarte a que reflexiones al nivel en el que está hoy tu emprendimiento. ¿Qué está demandando de ti? ¿Qué es lo que puede ser? ¿Cuál de estas fases está? ¿Cuál es la fase embrionaria? ¿Cuál es la fase que viene para que él siga avanzando? ¿Estás queriendo hacerlo todo tú solo? Muchas veces ocurre que lo que nos pasa es que no hemos desarrollado una salud relacional. No sabemos relacionarnos con las personas. No sabemos hacer esa conexión. Y todo empresario, una de las cosas que hace es que construye un sistema, que es esto de lo que te estoy hablando. Esto es un sistema. Ya no eres una célula, sino que pasas a ser un órgano como el cuerpo, ¿no? Un órgano y después un organismo, o sea, una persona completa. Y ya no eres una persona completa, sino que estás en sociedad. Entonces, algo muy importante que nosotros necesitamos cuidar dentro del negocio tiene que ver con las relaciones. Hablamos de liderazgo, ¿verdad? El liderazgo va directamente relacionado con las relaciones. Tu equipo de trabajo, ¿lo estás cuidando? ¿Estás cultivando ese talento y esos dones dentro de tu equipo de trabajo? Para que la empresa, ese negocio, ese proyecto pueda seguir emergiendo, es necesario pensar en ese desarrollo. Entonces, normalmente los negocios van de la mano con su materia prima. La materia prima, por ejemplo, en una panadería podemos decir que es el trigo, ¿ok? Que no sé, la levadura, todo eso. Pero verdaderamente, en cualquier institución, en cualquier empresa, lo fundamental, lo medular, es la gente. ¿Por qué? Porque todo negocio se hace con gente. Hasta el negocio que se hace solo a través de las redes sociales, el más virtual de todos, tiene gente allí. Entonces, por eso es que es tan necesario el tema de la capacidad relacional. Y la segunda competencia clave también que es necesario desarrollar, hablamos de liderazgo, ¿verdad? Capacidad relacional. Y la tercera es nuestra capacidad de aprendizaje. Porque en la medida en la cual nosotros podamos
estar abiertos a seguir aprendiendo, a seguir desarrollándonos. De esa manera tú vas a poder sortear los obstáculos, ¿sí? Creemos que primeramente Dios nos ayuda, Dios nos acompaña, tenemos un Señor que yo siempre digo que Él es el primer interesado en que a nosotros nos vaya bien, porque Él es un Padre amoroso, ¿verdad? Y para eso nos constituyó. Quiere que nosotros despleguemos todo ese potencial. Pero en ese interés, nosotros también tenemos que poner al servicio con humildad esa capacidad. Entonces, muchas veces allí nos quedamos parados y por eso no podemos ir al siguiente nivel. Y hoy, parte de la reflexión que te quiero compartir es: ¿qué cosas harían saltar de felicidad a tu negocio si lograra cumplir en este primer año la meta? Bueno, porque eso es otra cosa, pues todo negocio se pone metas, ¿sí? Es necesario tener una meta, un propósito, ¿ok? Y ese propósito cuantificado son las metas. Entonces, ¿qué cosas haría si tu negocio fuese una persona, que ya vimos que es como una persona, y si tú hablaras con él, ¿qué te diría él? ¿Qué necesita él para que este año, mira, imagínate, estamos ya casi a cerrar el 2020 y ya estamos para abrir un siguiente año? Dentro de un año, ¿qué te podría hablar tu negocio? Que lo haría a él saltar de felicidad, ¿sí? Si tú quisieras utópicamente tener la empresa o el negocio perfecto, ¿cuál es ese primer cambio a la luz de estas conversaciones que hemos tenido acá? ¿Cuál es ese primer cambio que necesitas hacer? Y a lo mejor pueden ser cambios técnicos, tu proceso productivo, una máquina, qué sé yo, lo que te pueda faltar. Pero veamos lo que llamamos los procesos adaptativos, que tienen que ver con el ser, con la persona que eres tú. ¿Qué cambios tienes que hacer tú como empresario? ¿Qué cambio tienes que hacer tú inclusive como hijo de Dios? ¿Qué cambio tiene que hacer tu equipo de trabajo como personas? ¿Sí? Y la última pregunta de reflexión es: tu empresa necesita un gerente, necesita un director, porque ya vemos que es un organismo con mayor complejidad. ¿Te contratarías a ti como director de tu empresa? ¿Harías eso? Si tu respuesta es sí, porras. Pero si tu respuesta es no, o dices sí, pero, entonces te invito a que hagas un poco de introspección, ora al Señor y pídele al Espíritu Santo que te muestre qué es eso que hay que cambiar, qué es eso que hay que trabajar, qué es eso que hay que desarrollar. No para que te sientas mal, sino para que lo puedas reconocer y puedas pedir la ayuda necesaria. Porque eso es parte del desarrollo. Una empresa es un organismo vivo que crece, que se desarrolla igual que nosotros, los seres humanos. Entonces, si yo no tengo la alimentación adecuada, si yo no me cuido y si yo no cumplo con todas las etapas que tengo que vivir, entonces no voy a volverme una persona adulta madura. Eso mismo pasa en tu negocio. Entonces, bueno, espero que todo esto que hemos estado conversando hoy, que son temas mucho más amplios, sé que vamos a tener otras oportunidades de seguir desarrollándolos. Espero que te hayan dado tips y sobre todo te hayan puesto en una postura de pensar y repensar lo que estás haciendo. Y si no tienes todavía ningún emprendimiento, con seguridad de aquí vas a salir abocado a conversar con alguien, a buscar la manera de hacerlo, porque está dentro de ti esa semilla de emprendedor que ya sabemos que fue puesta por Dios en nosotros. Entonces, cualquier pregunta que tengas, te invito a que la coloques ahí en el chat, ¿sí? Cualquier inquietud que pudieras tener, colócala allí y vamos a estar pendientes para poderte acompañar. Esa es una de las cosas que me encanta hacer. Disfruto enormemente acompañar a los emprendedores. De hecho, para mi emprendimiento yo misma he buscado ayuda y estoy recibiendo mentoría y soporte. Esto que te estoy hablando forma parte de mi propia experiencia. Por no haberlo hecho a tiempo, todavía estoy aquí, pero es mi mejor momento. Estoy segura que sí. Así que te bendigo mucho, bendigo tu emprendimiento, bendigo todo lo que estás haciendo. Y qué linda la oportunidad que nos dan los apóstoles de estar recibiendo esta información. Así que te bendigo mucho.